Pocas organizaciones terroristas han causado tanto impacto en la historia moderna como el Estado Islámico. Su brutalidad, su rápida expansión y su uso de la propaganda lo convirtieron en una amenaza global que sacudió Medio Oriente y sembró el terror en todo el mundo. Pero, ¿cómo surgió este grupo? ¿Qué factores permitieron su ascenso y por qué su califato terminó colapsando? Para entender la historia del Estado Islámico, debemos remontarnos a los conflictos que marcaron Irak y Siria, a la influencia de Al-Qaeda y al vacío de poder que permitió su crecimiento. A lo largo de esta narración, exploraremos su origen, su expansión, sus tácticas de terror y su eventual caída, analizando cómo un grupo extremista logró desafiar al mundo y cuál es su legado en la actualidad. Prepárate para conocer la historia de una de las organizaciones más temidas del siglo XXI. La historia del Estado Islámico comienza mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de terror y brutalidad. Sus raíces se encuentran en la organización Al-Qaeda y en las guerras que sacudieron Medio Oriente en las primeras décadas del siglo XXI. En el centro de esta historia se encuentra Abu Musab al-Zarqawi, un excriminal jordano que pasó de ser un delincuente común a convertirse en uno de los yihadistas más temidos de su tiempo. Zarqawi no era un líder religioso tradicional. Su radicalización comenzó en prisión, donde pasó casi toda la década de 1990 tras ser arrestado por posesión de explosivos. Durante su tiempo en la cárcel, conoció a Abu Mohammed al-Maqdisi, un teórico influyente del yihadismo, quien lo adoctrinó aún más en el extremismo islámico. Tras salir en libertad, Zarqawi viajó a Afganistán en busca de Osama Bin Laden, con la esperanza de obtener apoyo financiero y logístico para su causa. Sin embargo, Zarqawi y Bin Laden tenían visiones distintas sobre cómo llevar a cabo la yihad. Mientras que Bin Laden insistía en que el principal objetivo debían ser Estados Unidos y Occidente, Zarqawi abogaba por atacar también a los musulmanes chiitas, a quienes consideraba traidores del Islam. A pesar de estas diferencias, ambos grupos comenzaron a colaborar y Zarqawi estableció su base de operaciones en la región del Levante, una zona que abarca partes de Irak, Siria, Jordania y Palestina. La invasión estadounidense a Irak en 2003 creó las condiciones ideales para que los grupos yihadistas se fortalecieran. Con la caída del régimen de Saddam Hussein y la disolución del ejército iraquí, miles de soldados y funcionarios sunitas quedaron sin empleo y sin una causa. Muchos de ellos se unieron a la organización de Zarqawi, que pasó a llamarse Al-Qaeda en Irak. La brutalidad de sus ataques pronto atrajo la atención internacional y convirtió al grupo en un actor clave en la insurgencia contra las fuerzas estadounidenses y el nuevo gobierno iraquí. No obstante, Zarqawi no viviría lo suficiente para ver el crecimiento de su organización. En 2006 fue eliminado en un ataque aéreo de Estados Unidos. Sin embargo, antes de su muerte, ya había sembrado la semilla de lo que más tarde se conocería como Estado Islámico. Había formado un consejo compuesto por diversas facciones yihadistas y con el objetivo de consolidar el poder, anunció la creación del Estado Islámico de Irak. Este nuevo grupo tenía una misión clara: establecer un califato sunita regido por la Sharia, ley islámica, donde no habría cabida para la oposición. Así comenzó la transformación de la organización, que con el paso del tiempo se convertiría en una de las amenazas terroristas más grandes de la historia contemporánea. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 fue un punto de inflexión crucial para la expansión del Estado Islámico. Oficialmente, el gobierno estadounidense justificó la guerra bajo la sospecha de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concretas de ello. En cambio,
Lo que siguió fue un periodo de caos político y social que permitió el fortalecimiento de grupos yihadistas en la región. Uno de los errores estratégicos más graves cometidos por la coalición liderada por EUU fue la decisión de disolver el ejército iraquí y prohibir el partido Baas, el cual había sido la base del gobierno de Saddam. Esta acción dejó a miles de soldados y funcionarios sunitas sin empleo ni poder, lo que provocó un profundo resentimiento. Muchos de estos hombres, entrenados en combate y ahora sin un gobierno que los protegiera, se unieron a la insurgencia, incluyendo a Al-Qaeda en Irak, AQI, la organización creada por Abu Musab al-Zarqawi. La caída de Saddam Hussein también trajo un cambio en la estructura del poder en Irak. Durante décadas, el país había sido gobernado por la minoría sunita, pero con la llegada de un nuevo gobierno respaldado por Estados Unidos, el poder pasó a manos de los chiitas, que eran la mayoría de la población. Esta situación aumentó la división sectaria, y AQI aprovechó la oportunidad para sembrar aún más discordia entre las comunidades, ejecutando ataques brutales contra mezquitas y poblaciones chiitas. Estados Unidos intentó frenar la insurgencia mediante operaciones militares agresivas, pero esta estrategia tuvo efectos contraproducentes. Los ataques aéreos y las detenciones masivas terminaron afectando a muchos civiles, lo que generó más odio hacia la ocupación extranjera y facilitó el reclutamiento de nuevos combatientes para los grupos extremistas. Fue en este contexto de guerra y desconfianza que el Estado Islámico de Irak se consolidó como sucesor de Al-Qaeda en la región. A medida que las tropas estadounidenses comenzaron su retirada del país en 2011, el grupo aprovechó el vacío de poder y expandió su influencia. La guerra de Irak no solo desestabilizó el país, sino que también creó las condiciones perfectas para el crecimiento del Estado Islámico que, en cuestión de pocos años, se convertiría en una organización con presencia global. Para 2011, el Estado Islámico de Irak ya era un grupo consolidado, pero su verdadera expansión ocurrió cuando estalló la guerra civil en Siria. El conflicto sirio, que comenzó como una serie de protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, rápidamente se convirtió en un campo de batalla entre múltiples facciones, lo que permitió la llegada de grupos extremistas. Aprovechando el caos, el Estado Islámico de Irak envió combatientes a Siria y fundó una filial de Al-Qaeda en la región, conocida como Frente al-Nusra. Sin embargo, las diferencias ideológicas y estratégicas entre ambos grupos llevaron a una ruptura definitiva. En 2013, la organización adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés, y anunció su independencia de Al-Qaeda, convirtiéndose en un grupo aún más radical. El ascenso de ISIS fue meteórico. Bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, el grupo lanzó una ofensiva brutal y capturó varias ciudades estratégicas en Irak y Siria. En 2014, tomaron el control de Mosul y Raqqa, estableciendo un gobierno propio con su propia administración, tribunales y sistema de recaudación de impuestos. Fue entonces cuando Baghdadi proclamó oficialmente la creación de un califato, con él mismo como califa, asegurando que todos los musulmanes debían jurarle lealtad. A diferencia de otros grupos terroristas, ISIS no solo buscaba ejecutar atentados, sino también controlar y gobernar territorios, aplicando una interpretación extremista de la Sharia, ley islámica. Utilizaron tácticas de terror, como ejecuciones públicas, esclavitud y destrucción de sitios históricos para infundir miedo y mostrar su poder. Además de su brutalidad, ISIS destacó por su sofisticada estrategia de propaganda y reclutamiento. A través de las redes sociales y videos de alta producción, lograron atraer a miles de combatientes extranjeros de todo el mundo, incluyendo jóvenes de Europa, Asia y América. Su discurso prometía un Estado islámico puro
y muchos cayeron en la trampa, viajando hasta Siria e Irak para unirse a sus filas. Otro factor clave en su expansión fue su autosuficiencia financiera. Mientras que Al-Qaeda dependía de donaciones externas, ISIS logró obtener ingresos multimillonarios mediante el contrabando de petróleo, saqueo de bancos, secuestros y extorsiones. En su apogeo, se estima que el grupo generaba cientos de millones de dólares al año, lo que les permitió financiar su maquinaria de guerra y continuar su expansión. El avance de ISIS parecía imparable. Sus conquistas, su brutalidad y su capacidad de difundir miedo lo convirtieron en la mayor amenaza terrorista del mundo en la década de 2010. Sin embargo, su ascenso no duraría para siempre, y pronto se enfrentarían a una coalición internacional decidida a acabar con su dominio. El año 2011 marcó un punto de inflexión no solo para el Estado Islámico, sino para toda la región de Medio Oriente. La llamada Primavera Árabe, una serie de protestas y levantamientos contra regímenes autoritarios en países como Túnez, Egipto, Libia y Siria, provocó el colapso de varios gobiernos. En Siria, las manifestaciones contra Bashar al-Assad fueron brutalmente reprimidas, lo que llevó al país a una guerra civil que dejó un vacío de poder. Este caos fue la oportunidad perfecta para que el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, extendiera su influencia. En un principio, el grupo operó en Siria a través de su filial, el Frente al-Nusra, que luchaba contra el régimen de Assad junto con otras facciones rebeldes. Sin embargo, los líderes de ISIS no tardaron en mostrar su verdadera intención. No solo querían derrocar a Assad, sino establecer su propio Estado. En 2013, Abu Bakr al-Baghdadi anunció la absorción del Frente al-Nusra dentro de ISIS, pero la filial siria rechazó la fusión y decidió mantenerse leal a Al-Qaeda. Esta disputa desembocó en un conflicto entre ambos grupos, con enfrentamientos violentos entre yihadistas. Finalmente, Al-Qaeda rompió toda relación con ISIS en 2014, condenando su extrema brutalidad. Mientras tanto, ISIS continuó expandiéndose en Siria, capturando grandes extensiones de territorio. En junio de 2014, el grupo tomó Raqqa, una ciudad clave que convirtió en la capital de su califato. Desde ahí instauraron un régimen de terror, aplicando la Sharia con castigos extremos, incluyendo ejecuciones públicas, flagelaciones y esclavitud. Uno de los momentos más impactantes de esta expansión fue la masacre de la minoría yazidí en el norte de Irak. ISIS atacó la región de Sinjar, matando a miles de yazidíes y esclavizando a mujeres y niñas, lo que la comunidad internacional calificó como un genocidio. A medida que el grupo crecía, también intensificaba su propaganda en línea, difundiendo imágenes de sus victorias y atrocidades. Atraían a combatientes extranjeros con la promesa de unirse a un verdadero Estado Islámico, logrando que miles de jóvenes viajaran desde Europa, Asia y América para unirse a sus filas. Para 2015, ISIS controlaba un tercio de Irak y Siria, y su poder parecía inquebrantable. Sin embargo, su rápida expansión también despertó la atención de la comunidad internacional, que finalmente decidió actuar. El ascenso del Estado Islámico provocó una respuesta global. En 2014, tras la captura de Mosul y la proclamación del califato, una coalición internacional liderada por Estados Unidos inició una serie de ataques aéreos contra posiciones de ISIS en Irak y Siria. Además, fuerzas locales como el ejército iraquí, las milicias chiitas y los combatientes kurdos comenzaron a recuperar territorios estratégicos. Uno de los primeros golpes significativos contra el grupo ocurrió en Kobane, una ciudad siria en la frontera con Turquía. Tras meses de intensos combates, las fuerzas kurdas, apoyadas por bombardeos de la coalición, lograron expulsar a ISIS en 2015. Fue una derrota simbólica y militar para el grupo, que hasta ese momento parecía imparable.
A partir de entonces, la caída de ISIS se aceleró. En 2016, las fuerzas iraquíes lanzaron una ofensiva para recuperar Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak y un bastión clave del califato. La batalla duró casi 9 meses, con intensos combates urbanos y miles de muertos. Finalmente, en julio de 2017, el gobierno iraquí declaró la liberación total de Mosul, marcando un punto de inflexión en la guerra contra ISIS. Al mismo tiempo, en Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, una alianza liderada por kurdos y apoyada por EEUU, avanzaban hacia Raqqa, la capital del califato. En octubre de 2017, tras una feroz batalla, Raqqa cayó en manos de las FDS, dejando a ISIS sin su centro de poder. Pero la derrota definitiva llegó en 2019, cuando la coalición internacional y sus aliados lograron tomar Bajauz, el último bastión del Estado Islámico en Siria. Con esta victoria, el califato territorialmente establecido por ISIS dejó de existir. A pesar de estas pérdidas, ISIS no desapareció por completo. En lugar de un Estado con control territorial, el grupo se transformó en una organización descentralizada, operando a través de células clandestinas en Irak, Siria y otras partes del mundo. Además, comenzaron a surgir filiales de ISIS en África, Afganistán y el sudeste asiático, lo que demostró que su ideología seguía viva a pesar de la derrota militar. Hoy en día, aunque ya no representa la misma amenaza que en su apogeo, el Estado Islámico sigue activo, realizando ataques esporádicos y manteniendo su red de propaganda. Su historia es un recordatorio de que, aunque los grupos extremistas pueden ser debilitados, la lucha contra el terrorismo sigue siendo un desafío global. El legado del Estado Islámico es uno de los más oscuros y devastadores de la historia reciente. Su ascenso y caída marcaron no solo a Medio Oriente, sino también al mundo entero. Durante su apogeo, el grupo logró aterrorizar a sociedades enteras, desafiar a gobiernos y transformar la manera en que se entendía el terrorismo en la era digital. Uno de los impactos más duraderos de ISIS fue su capacidad para globalizar el terrorismo. Su uso de Internet y redes sociales permitió que su ideología llegara a jóvenes de todo el mundo, muchos de los cuales fueron reclutados sin siquiera haber pisado Irak o Siria. Sus atentados, cometidos tanto en Medio Oriente como en Europa y otras regiones, demostraron que el terrorismo ya no dependía de grandes estructuras organizativas, sino que podía ser llevado a cabo por lobos solitarios que actuaban inspirados por su mensaje. Además, el grupo alteró el equilibrio de poder en Medio Oriente. La lucha contra ISIS fortaleció a las milicias chiitas en Irak y a los kurdos en Siria, generando nuevas tensiones políticas. También obligó a Estados Unidos, Rusia y otras potencias a involucrarse en la región de maneras que aún hoy tienen consecuencias geopolíticas. Otro aspecto fundamental de su impacto es la crisis humanitaria que dejó a su paso. La ocupación de ciudades como Mosul y Raqqa provocó la muerte de miles de personas, desplazó a millones y destruyó patrimonio cultural invaluable, como las ruinas de Palmira en Siria. La reconstrucción de estas zonas aún está en proceso y muchas comunidades siguen lidiando con las cicatrices de la guerra. El Estado Islámico fue debilitado militarmente, pero su ideología sigue presente en grupos afiliados en África, Afganistán y Asia Central. Esto deja una lección importante. Derrotar a un grupo terrorista no significa eliminar la amenaza por completo. Mientras existan condiciones de inestabilidad, pobreza y sectarismo, grupos extremistas podrán encontrar terreno fértil para resurgir. Al final, la historia del Estado Islámico es un recordatorio de cómo la combinación de errores políticos, conflictos sectarios y estrategias de terror pueden crear monstruos difíciles de erradicar. Su ascenso y caída deben ser estudiados para evitar que, en el futuro, surjan nuevas organizaciones con el mismo nivel de brutalidad y ambición. La historia del Estado Islámico nos deja una lección clara.
La lucha contra el terrorismo no puede ser solo militar. Bombardeos y operaciones especiales pueden eliminar líderes y destruir bases, pero la ideología del odio sigue viva mientras persistan las condiciones que permiten su propagación. Sin estabilidad, educación y oportunidades para las comunidades afectadas, siempre habrá espacio para que nuevos grupos extremistas surjan y recluten seguidores. El califato de ISIS fue derrotado, pero su legado sigue presente. Comprender su historia es esencial para evitar que, en el futuro, la humanidad vuelva a enfrentar un enemigo con el mismo nivel de destrucción y terror.